pues como este es un homosexual, es un hombre pervertido, inmoral, como claro, pues le expulsa en un acto casi como la expulsión de un general del ejército británico en la India del siglo XIX, es decir, público y, como diría el poeta, ostentorio. Le tentaba el suicidio a Pierpaolo, ¿no? Pero hasta lo que es curioso, fueron a Roma. y dice Fernando, ¿verdad?, la presencia de la muerte y el final, de alguna manera, vuelve otra vez a reunirle con Buñuel, con Los Olvidados, cuando tiran aquel cuerpo al estercolero, la cámara va para arriba y se queda con el cielo. Tiene mucho que ver, es el mismo final, y hay una aproximación a un sentimiento de piedad que está en los dos. Eso también está presente, tanto en Buñuel como en las películas. Por eso os decía al principio, es una película muy religiosa. Bueno, él era un hombre religioso. Claro, terriblemente religiosa. Es decir, porque él lo que piensa es que la dimensión religiosa de lo que es el hombre, o sea, esta película está en el ciclo que después le llamaron las tres primeras películas, con esta Mama Roma y el Evangelio, que tú has citado, José Mateo, lo llamaban Los hombres de la tierra, que era un poco esa fuerte dimensión religiosa, y coincido contigo en lo que decías, que después se metió en otras derivas de adaptaciones, de dramas griegos, etcétera, que no llega a lo que había pretendido hacer, que era una especie de épica sagrada de la vida contemporánea. No, pero ahí hay una película que yo he olvidado a veces, pero luego la he vuelto a ver y me parece, cada vez me gusta más, que es Pajarracos y Pajaritos. Ahí recupera un aliento espléndido. Me parece, es posiblemente la película que más me guste a mí ahora de... Sabes que no sé si la película, pero me parece, tiene que ver con los conflictos del 68. En los que Pasolini tiene unos grandes enfrentamientos con lo que también vuelve a ser otra vez la izquierda, digamos, tradicional italiana, que era una izquierda muy potente, porque toda la historia italiana después de la posguerra es el famoso compromiso histórico entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que hace hasta series de novelas y de películas como las del párroco es decir, que era un entente de un mundo, que llevó a todo el desastre, a ese conchabeo entre los dos grandes partidos que llevó al desastre de la República Italiana con toda la corrupción y demás, ¿no? Y llevó, por ejemplo, muchísimo, eso sí lo llegué a vivir y lo vi materialmente, a la recaudación de importantes sumas de dinero de los católicos americanos para Italia. Es decir, que yo he llegado a conocer una universidad dirigida por dominicos y demás, donde todo el dinero venía de América. Bueno, y hay para preparar técnicos y gentes para televisión y para cine y todo eso, porque era mucho el temor a la Rusia stalinista. Pero que no se puede olvidar, al hablar de Rossellini, que era un hombre religioso, que incluso, y esto hablo de memoria, pero creo que una película tan escandalosa en su momento como fue Teorema, donde lo que llegaba era el bien, pero por medio de la carnalidad, me parece que fue el premio de la Oficina Católica Internacional de Cine, esa película. O sea, bueno, sí, pero ya dijimos aquí que el Vangelo, por ejemplo, le gustó muchísimo, porque era un papa excepcional Bueno, no solo le gustó, se la dedicó a Juan XXIII. A la alegre memoria de Juan XXIII. A la alegre memoria de Juan XXIII. Es que es un proscrito en todos sentidos. Cuando está la ley del aborto en Italia, él se pone absolutamente en contra del aborto, lo cual, siendo un tío que hace estas películas, que está haciendo no sé qué, sorprende. Y vuelve otra vez a la cuestión religiosa de la vida y dice una cosa curiosa también. Estoy en este vaivén de declaraciones, dice en un momento dado, dice, es que el bien no se puede dejar solo en manos de los curas. Yo no soy creyente, no soy creyente, no sé, pero sé que el bien, no se puede monopolizar el bien. Y ahí, cuidado, eso ya tiene otra dimensión. Es decir, por eso, claro, es un cine, citaba lo del cine europeo, claro, es un cine que busca, esta cuenta una historia. O sea, los adictos a las historias, que no se preocupen, porque cuenta una historia, y cuenta, joder, qué historia cuenta, además. Pero es que además hay otra, es como si a la imagen, como en la literatura, si a la palabra puede tener otra dimensión, la imagen también puede tener otra dimensión. Y eso yo creo que ¿sabes? Él luego, esto lo recoge el tiempo, pero ese mundo de contradicción de Pasolini, hay una secuencia clara. Cuando él,
le dice a la chica Estela, vete con estos. Señorita, me Él, concede es este una decisión suya, pero no está contento porque vaya con esto. Y lo recalca cuando se ve que le van poniendo la mano cada vez más cerca y dice, pero tú le has mandado. Bueno, es esa contradicción continua que ha estado presente, ¿no? Con planos luego de una belleza fantástica. Cuando se tiran del puente es un plano maravilloso. El tipo cuando se tira del puente, ese figurante que parece, claro, pero hecho desde atrás, ese es un plano maravilloso. Claro, es que eso salva de que Acatone sea simplemente un golfo. Claro, o sea, Acatone desde el principio va marcado por una tragedia. Desde el momento que se tira del puente, ahí hay una tragedia implícita que sabemos que se va a desencadenar en cualquier momento. O sea, no es un simple vividor, no es un simple vago, es un individuo con un desgarro interno muy fuerte y lo lleva a todo lo que hace. Por eso es tan contradictorio. Ese desgarro de la pérdida de la propia identidad. De la propia identidad, de no comulgar con los valores, de no tenerlos. De no tenerlos. Porque, claro, el trabajo es un valor, pero es un valor burgués. Y anticipa, claro, es que anticipa, la película anticipa lo que va a venir después. Pero fíjate el valor de la comida. Claro. Bueno, el hambre es el gran tema. ¿Qué español es eso? Es decir, nosotros que hemos sido un país que ha pasado mucho hambre y que de los pocos países en el mundo que tiene una literatura dedicada al hambre, que va prácticamente, no me voy a ir a Juan Ruiz y tal, pero desde el Lazarillo hasta el Galdós, hay toda una literatura del hambre donde esto de los fideos que hemos visto está constante. Bueno, no voy a citar a Quevedo, a Guzmán de Alfarache, el Domine Cabra de Quevedo, el hambre que se pasa. Uno de los grandes temas de nuestra literatura es el hambre, o sea, que es fascinante. Por otra parte, estudiarlo, claro, cuando estás viendo la escena, primero que se come las flores, después que son unos pícaros, como Lazarillo, porque le han quitado, me parece, la comida a un ciego, y lo están contando como, mira qué gracioso. La han recibido de la ayuda pontificia, porque hay una serie, ese dinero que venía del Plan Marshall, todo eso, a veces lo administraba. Cáritas o algo similar, administraba todo eso. Entonces a estos poblados les llegaba esa ayuda económica para sobrevivir, que por otra parte también pasaba en pequeña medida en la España de Franco en algunos casos. Sí, la leche en polvo. Pero luego son demasiados para tomar los espaguetis. Se inventa él, Eso es digno del Lazarillo. Eso es de un pícaro verdaderamente, de una tradición literaria verdaderamente notable. Otro detalle, los dientes. Las tomas de los dientes de todos, ¿no? O sea, donde ahí... de personas que no están bien alimentadas. Claro, sin embargo, el aspecto de Acatone y los amigos no es de hambre. El hambre en la película nos viene a través de los niños. Pero saca las bocas siempre, y los dientes, como han dicho, son maravillosos. Eso es una radiografía sin explicar nada. Eso, como diría una señora elegante, oiga, eso es muy desagradable. Pero yo lo que me ha imaginado, volver a ver la película y meterme otra vez a fondo en Pasolini, es que va más allá para mí de un cineasta y de un escritor, va como una personalidad con una serie de ideas, de contradicciones, de explicaciones, muy claros. A mí me parece maravilloso que un señor, después del éxito que tuvo Acatone en ciertos ambientes intelectuales y demás, diga un mes después o dos, cuando empieza Mamá Roma, que esa película no sabía nada y que no sabía y tal. Cuando tú ves ahora los directores que han hecho una película, como dice mi amigo Carlos Blanco, dice, hay un tío de 19 años que dice, ¿de qué va a hacer la película? Dice, de mi experiencia vital. Con 19 años. Él empezó con 41. Claro. Esa es la primera película. Esa falta de pretensión que tiene, bueno, a mí otra cosa que me apasiona, que yo en eso soy muy poco avezado, pero me gusta mucho, y como le gustaba a él, todos los problemas del lenguaje. Lo que escribe sobre el lenguaje. Por ejemplo, dice una cosa importante, entre la literatura y el cine, todo el mundo lo ve muy claro, y no está nada claro, porque la literatura utiliza el signo y el cine es la realidad misma. Dice, y esa distinción hay que aclararla rápido. Además, él era un gran semiólogo. El cine era la lengua escrita de la realidad, dijo textualmente, por lo que tú acabas de citar. Y por eso rechaza el neorrealismo, porque dice que el neorrealismo hace tomas largas para respetar la realidad. Dice, yo voy fraccionando porque reconstruyo mi realidad de otra forma. De otra forma. Pero le daba mucha importancia al montaje, al contrario. Sí, pero también le da mucha importancia. Hay planos como cuando ese coche da la vuelta otra vez y lo vuelves a ver venir. Todo ese mundo es un poco... Yo creo que ahí está la presencia de Zavattini también, porque eso es imposible en esa época en Italia que no haya presencia de Zavattini, de Sica. Sí, Zavattini, que decía que el mejor guión es seguir
a un hombre con una cámara, a un hombre que no le está pasando 90 nada minutos. excepcional, nada extraordinario. Es Ulises de Joyce. Claro. Sí. La vida de un tío en 24 a lo largo de un día, nada más. Y claro, oye, Sí, el historia. recuadro maravilloso donde él observa cómo sale el hermano de su mujer y su mujer a trabajar por la mañana. O sea, ese aspecto de ruina donde un muro roto, prácticamente, es como una ventana abierta al lado de esa iglesia pobre que hay donde vive la mujer de Bueno, la... si de este la- es un experimento de alguna manera, es el jarama. Claro, claro, Eso es el experimento que hace Ferlosio, ese es el jarama. Claro, por eso, En otras gentes, las que van a bañarse el jarama. Por eso el jarama es deudora en parte, en los golfos es deudora del jarama también. El jarama, Y el jarama un poco del neorrealismo, ¿no? y lo que decís vosotros, el jarama durante 50 años o más ha sido libro de texto en universidades norteamericanas no para estudiar la literatura, sino para estudiar la lengua La coloquial. sociología. Claro. La reproducción de los diferentes tonos, de las diferentes formas de hablar, de las expresiones que se van reproduciendo, que aquí además mezcla dos, Sí, sí. que nosotros no lo Mezcla pillamos, el romano y el napolitano. El napolitano, te iba a decir yo. Sí. Esos cuatro napolitanos, que cuando juegan a lo la ves chica son en napolitanos, la original, claro. en el original es que no es El original, bueno, te cuenta que Italia es un país que se unifica su lengua a través de... Italia es un país fascinante y este es otro de sus detalles. Se unifica la lengua a través de una obra literaria que es I Promessi, de Manzoni, que se coloca como libro... Promessi Sposi. Los novios, ¿no? Los novios, Traducido. Pues es el libro de texto para... Vamos a unificar la lengua. Claro. En Argentina, a finales del siglo XIX, hay 400.000, lo digo de memoria, pero 400.000 emigrantes italianos y 280.000 españoles. Y el gobierno argentino en ese momento dice, oye, ¿y por qué no vamos a hacer un idioma, vamos a dar que sea bilingüe la nación? Si tenemos más italianos que hablantes de español o emigrantes españoles. Y intentan hacer un referéndum. Pero antes de hacerlo se dan cuenta que los italianos no se entienden entre ellos de norte a sur y se entienden a través del español que están hablando. Y entonces no va a hacer antes referéndum. O sea que fíjate si es interesante. Porque la mayoría eran tanos, eran napolitanos. Claro, los pero que fíjate llegan que- allí. Claro, y muchos llegan de otras zonas que no se entienden entre ellos y entonces... Pero fíjate mi entusiasmo